Imagina por un momento que estás en una colina en Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla sobre la hierba verde, una suave brisa acaricia tu rostro, y frente a ti está un hombre que está a punto de cambiar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un político poderoso ni un filósofo famoso, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. ¿Pero qué tiene de especial este sermón? ¿Por qué, después de 2 milenios, seguimos hablando de él? Hermanos, prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en las enseñanzas más impactantes que el mundo haya conocido. Enseñanzas que desafiaron imperios, transformaron corazones y siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron pronunciadas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras Jesús comenzó a poner el mundo patas arriba. ¿Qué significa realmente ser pobre en espíritu? La respuesta te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la felicidad. Ahora podrías estar pensando, está bien, suena interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón pronunciado hace 2000 años? Es una pregunta válida. Así que permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es solo un antiguo discurso, sino una revolución que sigue viva hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón sustituya a la venganza, donde la compasión triunfe sobre el egoísmo y donde el amor venza al odio. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Pues bien, ese es exactamente el tipo de mundo que Jesús estaba proponiendo en el Sermón del Monte. Y no solo lo propuso, sino que nos dio las herramientas para hacerlo realidad. En un mundo desgarrado por conflictos, divisiones y odio, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, una forma de vivir que puede sanar relaciones rotas, traer paz a situaciones aparentemente sin esperanza y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Con estas palabras, Jesús no solo estaba enseñando, estaba desafiando todo el sistema de valores de su tiempo y del nuestro. Estaba proponiendo una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con Dios. Vamos a sumergirnos en el corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo Jesús las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñarles. Imagina la escena, una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro, a punto de compartir verdades que sacudieron el mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que comienzan con bienaventurados o felices. Pero no te dejes engañar. Estas no son simples frases motivacionales, son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Espera, ¿qué? ¿Pobres en espíritu? Esto va en contra de todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la felicidad. No se trata de ser materialmente pobre, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual, de admitir que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro distante, sino aquí y ahora. Jesús continúa, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que debemos superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el luto es parte de la vida, y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor forma parte de la experiencia humana y que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Seguimos avanzando en las bienaventuranzas y encontramos esta joya.
Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. Espera un momento, los mansos heredarán la tierra. En un mundo que celebra a los agresivos y a los que se imponen, esto suena como una locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos míos, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor, incluso cuando somos tratados mal. Es tener el poder de devolver el golpe, pero elegir no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado. Toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Y luego viene esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Jesús no está hablando de un deseo casual de que las cosas mejoren. Está hablando de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas: bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús habla de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo de máscaras y pretensiones. Avanzando en el Sermón del Monte, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. ¡Wow! Espera un momento. ¿Está Jesús diciendo que debemos ser débiles y dejar que nos pisoteen? No. Lo que Jesús propone es una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de aquella época y en la nuestra, la venganza era y es la norma. Si alguien te hace mal, se espera que retribuyas ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice: deténganse ahí, hay una mejor manera. Ofrecer la otra mejilla no significa ser un cobarde, significa negarse a devolver mal por mal. Es romper el ciclo de violencia y venganza, es decir, tu acto de violencia termina conmigo, yo no lo perpetuaré. Jesús va aún más lejos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Jesús habla en serio, sí, y explica por qué debemos hacerlo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Ahora vamos a otra sección fascinante del Sermón del Monte. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1. A primera vista, esto puede parecer una invitación a no tener estándares morales, pero no es eso lo que Jesús dice. Nos advierte contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús lo ilustra con una imagen cómica. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Imagina a alguien con un enorme tronco saliendo de su ojo, inclinándose para sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, y esa es la idea. Jesús usa el humor para hacer un punto poderoso. No se trata de nunca ver las fallas de los demás, sino de empezar examinando nuestros propios corazones primero, abordando a otros con humildad y compasión, no con superioridad moral.
Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas. Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Esta es la famosa regla de oro y es revolucionaria en su simplicidad. No dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que es más fácil porque solo requiere que no hagamos cosas malas. En cambio, nos desafía a tomar la iniciativa de hacer el bien, a practicar la empatía activa, ponernos en el lugar del otro y preguntar ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Y luego actuar en consecuencia. Ahora avanzamos a una sección del Sermón del Monte que toca un tema que todos enfrentamos, la ansiedad. Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mateo capítulo 6, versículo 25. Antes de pensar que Jesús promueve la irresponsabilidad, permitidme explicar. No dice que no debemos planear o trabajar, sino que aborda la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Usa ejemplos hermosos de la naturaleza. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Y sobre el vestuario, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo capítulo 6 versículos 28 y 29. Jesús no promueve la pasividad, sino que nos invita a confiar en un Padre amoroso, que cuida de nosotros más que de las aves y las flores. Nos desafía a dejar de pensar que todo depende de nosotros. Y luego el golpe maestro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta es una radical reordenación de prioridades. Jesús nos dice que pongamos a Dios en primer lugar, que busquemos su voluntad, persigamos su justicia y confiemos en que Él cuidará de nuestras necesidades. Finalmente, Jesús aborda nuestras prioridades y relación con las cosas materiales. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulad tesoros en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, donde la polilla y el óxido no destruyen, y donde los ladrones no rompen ni roban. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. ¡Wow! Esto es muy impactante, ¿no? Jesús está tocando algo muy profundo aquí. No está diciendo que es malo tener cosas, sino que nos desafía a pensar en lo que realmente valoramos, en dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos persiguiendo la próxima cosa brillante? ¿El nuevo celular? ¿El coche más reciente? ¿La ropa de moda? No hay nada intrínsecamente malo en estas cosas, pero Jesús nos invita a mirar más allá. Continúa con una frase que es como un golpe en el estómago, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¡Bum! Jesús está diciendo que lo que valoramos moldea quiénes somos. Nuestras prioridades no solo determinan lo que hacemos, sino en quién nos convertimos. Luego lanza el desafío final. Nadie puede servir a dos señores porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo. Está señalando que el amor al dinero y la obsesión por las cosas materiales pueden convertirse fácilmente en un señor en nuestras vidas. Pueden controlarnos, moldear nuestras decisiones y determinar nuestro curso de vida. Y cuando eso sucede, no queda espacio para Dios. Ahora vamos a una de las partes más famosas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, «Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre».
Mateo capítulo 6, versículo 9. Detente un momento y piensa en lo revolucionario que es comenzar una oración con Padre Nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era visto como distante y temible. Aquí está Jesús enseñándonos a dirigirnos a Dios como a un Padre amoroso. Esto lo cambia todo. Jesús continúa: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esto no es solo una parte bonita de la oración, es un compromiso radical. Estamos diciendo: Dios, que se haga tu voluntad, no la mía, que tu reino, tu manera de hacer las cosas, prevalezca en mi vida y en el mundo. Luego, Jesús nos enseña a pedir: danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. ¿Notaste algo interesante? Es nuestro pan, no mi pan. Incluso en nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad, y es de cada día. Jesús nos anima a confiar en Dios diariamente, no a acumular ansiosamente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo, capítulo 6, versículo 12. ¡Wow! Esto es difícil, ¿verdad? Jesús está conectando directamente el perdón que recibimos con el perdón que ofrecemos. Está diciendo que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Y finalmente, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y dificultades, pero nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración, tan simple y a la vez tan profunda, abarca todos los aspectos de la vida. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora vamos a una parte del Sermón del Monte que toca algo que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo capítulo 6, versículo 25. Esto es un gran desafío, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de cosas por las que preocuparnos, cuentas por pagar, plazos que cumplir, relaciones que manejar. Y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Pero nota que Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad. No está diciendo que no planeemos o trabajemos. Está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Jesús usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has visto un pájaro teniendo un ataque de pánico sobre dónde encontrará su próxima comida? Claro que no. Simplemente confían en que habrá comida y van en busca de ella. Jesús continúa: ¿y por qué os preocupáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo capítulo 6, versículos 28 y 29. De nuevo, Jesús no está promoviendo la pasividad. Nos invita a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros más que por los pájaros y las flores. Nos desafía a dejar de pensar que todo depende de nosotros. Y entonces viene la conclusión poderosa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta es una reordenación radical de prioridades. Jesús nos dice que pongamos a Dios en primer lugar, que busquemos su voluntad, persigamos su justicia y confiemos en que Él cuidará de nuestras necesidades. No es una promesa de riquezas o de una vida sin problemas. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Estamos llegando al final del Sermón del Monte.
Y Jesús concluye con una analogía poderosa. Él dice, por tanto, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. Esta imagen es increíble, ¿verdad? Jesús está comparando sus enseñanzas con una base sólida. Nos está diciendo que vivir de acuerdo con sus palabras nos da estabilidad y fortaleza para enfrentar las tormentas de la vida. Pero observa que Jesús no dice, quien escucha estas palabras mías y está de acuerdo con ellas, o quien memoriza estas palabras mías. Él dice, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica. La énfasis está en la acción, en la aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestras vidas. Jesús continúa con el contraste, pero quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como un insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Mateo capítulo 7 versículos 26 y 27. El mensaje es claro. No basta solo con escuchar o conocer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas, aplicarlas en nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Nota que en ambos casos la tormenta viene. Jesús no promete una vida sin dificultades para aquellos que siguen sus enseñanzas. La diferencia está en la capacidad de mantenerse firmes en medio de las tempestades. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado a la acción. Es Jesús diciendo, no sean solo oyentes, sean hacedores, vivan estas verdades, dejen que ellas moldeen quiénes son y cómo viven. Así terminamos nuestra jornada por el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas que dieron un giro a nuestras nociones de felicidad y éxito. Exploramos enseñanzas sobre el perdón, el amor a los enemigos, la oración, el juicio, la ansiedad y mucho más. Pero la pregunta que queda es, ¿qué haremos con todo esto? ¿Cómo permitiremos que estas palabras transformen nuestras vidas? ¿Cómo construiremos nuestras vidas sobre esta roca sólida? El desafío está lanzado, la elección es nuestra, que podamos no solo escuchar, sino practicar, no solo conocer, sino vivir, porque ahí está el poder verdaderamente transformador del Sermón del Monte. Ahora tomemos un paso atrás y miremos el panorama general. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de reglas o principios morales, es una invitación a una forma completamente nueva de vida. Jesús nos está llamando a una revolución del corazón. Piensa en el contraste entre lo que Jesús enseña y los valores del mundo que nos rodea. El mundo dice, ojo por ojo. Jesús dice, ofrece la otra mejilla. El mundo dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Jesús dice, ama a tus enemigos. El mundo dice, acumula riquezas. Jesús dice, acumula tesoros en el cielo. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, existe una manera diferente de vivir, una manera que puede parecer locura para el mundo, pero que en realidad es el camino hacia la verdadera vida, la verdadera libertad, la verdadera paz. Pero no te equivoques, vivir así no es fácil, es un desafío diario, es nadar contra la corriente, es elegir el amor cuando sería más fácil elegir el odio. Es elegir el perdón cuando sería más fácil buscar venganza. Es elegir la generosidad cuando sería más fácil ser egoísta. Sin embargo, Jesús promete que este camino, por más difícil que sea, lleva a una vida abundante. Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Este es el corazón del Sermón del Monte, un llamado a una vida diferente, una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Dios. Es una invitación a ser sal y luz en un mundo que a menudo parece insípido y oscuro.
Vamos ahora a profundizar en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Tomemos, por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos. Él dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Esto parece imposible, ¿no? Amar a nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen. Pero, ¿y si empezamos pequeño? ¿Y si la próxima vez que alguien nos irrite en el tráfico, en lugar de maldecir o hacer gestos groseros, hacemos una breve oración por esa persona? Señor, bendice a ese conductor. Tal vez esté teniendo un día difícil, o piensa en el lugar de trabajo. Tal vez haya un colega que siempre parece estar tratando de sabotearte. ¿Y si en lugar de devolverle con la misma moneda, decides hacer algo amable por esa persona? Tal vez ofrecer ayuda en un proyecto o simplemente saludarla con una sonrisa sincera. Jesús no nos está pidiendo que aprobemos el comportamiento incorrecto de las personas. Nos está llamando a responder al mal con bien, a romper el ciclo de odio y retaliación. Y en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás, eso no significa que no podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Significa que debemos abordar a los demás con humildad y compasión, reconociendo que todos tenemos fallas. La próxima vez que te encuentres juzgando a alguien duramente, detente y pregúntate a ti mismo, ¿qué circunstancias pueden haber llevado a esa persona a actuar así? Si yo estuviera en su situación, ¿cómo actuaría? Este simple cambio de perspectiva puede transformar nuestra manera de ver y tratar a los demás. Ahora, hablemos de algo que todos enfrentamos: preocupación y ansiedad. Jesús dice: no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo capítulo 6, versículo 34. Esto no significa que no debamos planificar para el futuro, sino que no debemos permitir que la ansiedad sobre el futuro nos robe la paz del presente. Es una invitación a vivir un día a la vez, confiando en que Dios cuidará de nosotros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué tal empezar cada día con un momento de gratitud? Antes de levantarte de la cama, agradece por 3 cosas en tu vida. Esto ayuda a establecer un tono positivo para el día y nos recuerda las bendiciones que ya tenemos. Cuando la ansiedad aparezca y aparecerá, intenta este ejercicio. Detente un momento, respira profundamente y pregúntate a ti mismo: ¿esto que me preocupa es algo que puedo controlar? Si es así, haz un plan de acción. Si no es así, entrégaselo a Dios en oración. Recuerda las palabras de Jesús: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Eres valioso, eres amado, eres cuidado. En cuanto a la oración, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro como modelo. ¿Qué tal incorporar esta oración en tu rutina diaria? No solo recitando las palabras, sino reflexionando sobre cada frase. Padre nuestro, recuerda que tienes un Padre Celestial que te ama. Venga tu reino. Comprométete a vivir los valores del reino de Dios hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Confía en Dios para suplir tus necesidades. Hablemos ahora sobre la tentación. Jesús aborda esto en el Sermón del Monte de una manera muy directa y francamente incómoda. Él dice: si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Mateo capítulo 5, versículo 29. Espera, ¿Jesús realmente nos está diciendo que nos saquemos los ojos? No, está usando una hipérbole, una exageración deliberada para enfatizar un punto importante. El punto es este: debemos tomar el pecado en serio y estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitarlo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Piensa en las cosas que frecuentemente te llevan a la tentación. Tal vez sean ciertos sitios en Internet, programas de televisión o incluso ciertas personas o lugares. Jesús nos dice que seamos radicales al tratar con estas fuentes de tentación.
Si ciertos sitios son un problema, instala un bloqueador. Si ciertas personas te influyen negativamente, quizás sea hora de reevaluar esas amistades. Esto no es fácil. Puede implicar sacrificio y renunciar a cosas que disfrutas, pero Jesús está diciendo que vale la pena. Nuestra pureza espiritual y nuestra integridad moral son más importantes que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecer. Recuerda, no estamos en esta lucha solos. Jesús nos enseñó a orar. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. Podemos y debemos pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación. Hablemos ahora sobre algo que hacemos todos los días: hablar. Jesús tiene mucho que decir sobre nuestras palabras en el Sermón del Monte. Él dice: les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra inútil que hayan hablado. Mateo capítulo 12, versículo 36. Esto pone nuestras conversaciones diarias en una perspectiva totalmente nueva, ¿no es así? Jesús enfatiza el poder de nuestras palabras. No son solo sonidos que salen de nuestras bocas. Tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Qué tal hacer un ayuno de chismes por una semana? Desafíate a no hablar mal de nadie, ni siquiera de forma juguetona o inofensiva. En lugar de eso, busca maneras de usar tus palabras para alentar y edificar a los demás. Jesús también habla sobre los juramentos. Él dice: pero yo les digo, no juren de ninguna manera, sea su sí, sí, y su no, no. Lo que es más de esto viene del maligno. Mateo capítulo 5, versículos 34 y 37. El punto aquí no es tanto sobre los juramentos formales, sino sobre la integridad en nuestras palabras. Jesús está diciendo: sé una persona de palabra, que tus promesas y compromisos sean tan confiables que no necesites reforzarlos con juramentos. En la práctica, esto significa cumplir lo que dices que vas a hacer, ser honesto incluso cuando es difícil, y admitir cuando te equivocas, en lugar de intentar encubrir con más palabras. Recuerda, nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Jesús dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Por lo tanto, cultivar un corazón lleno de amor, compasión y verdad es la clave para una comunicación que honra a Dios y bendice a los demás. Hablemos ahora sobre algo que todos hacemos, pero en lo que muchas veces no pensamos mucho: juzgar a los demás. Jesús tiene palabras fuertes sobre esto en el Sermón del Monte. Él dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá a ustedes. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. A primera vista, esto puede parecer que Jesús está diciendo que nunca debemos hacer juicios morales, pero no es así. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita, contra la tendencia que tenemos de ver los errores de los demás mientras ignoramos los nuestros propios. Jesús ilustra esto con una imagen vívida. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo capítulo 7, versículo 3. Imagínense a una persona con una viga enorme saliendo de su ojo intentando sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, ¿verdad? Y ese es precisamente el punto de Jesús. Jesús no está diciendo que nunca debemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Él nos está llamando a abordar a los demás y a nosotros mismos con humildad, compasión y gracia. Si te gustó el video, dale like y comparte este video con más personas. Dios te bendiga.